Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Matemática Básica. El tema del día de hoy será plano tangente y recta normal. Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. B. King. El objetivo de la clase del día de hoy será determinar el vector norma y el plano tangente trazados sobre las superficies por un punto P aplicados a ejercicios reales. Veremos entonces lo que es el plano tangente y conoceremos lo que es el vector norma. La bibliografía recomendada la tienen ahí con el enlace respectivo para que puedan acceder a través de la biblioteca virtual. Empezamos entonces analizando lo que es el plano tangente y el vector norma. En realidad, nosotros vamos a empezar con pequeños conceptos en donde nos dice que el plano tangente se llama de esa manera a una superficie en un punto P de la misma, al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. Vamos a trabajar con valores en el eje de las X, de la Y y de la Z. Formaremos un plano tangente y analizaremos las rectas que pasan por dicha superficie. El plano tangente, si la superficie está definida de manera implícita, ¿qué quiere decir esto? La ecuación está formada en torno a las variables X, Y y Z. Entonces, la ecuación del plano tangente en un punto P, cuyas coordenadas, lógicamente, estarán también en base al eje de las X, Y y Z de la superficie, viene definido por la siguiente ecuación. Me dice que aquí voy a calcular la diferencial o derivada, ¿sí?, en torno al eje de las X, es decir, la derivada parcial con respecto a la variable de las X. Esto me va a dar un punto, un número, y va a estar multiplicado por la ecuación X menos X sub 0. ¿De dónde voy a tomar el valor de X sub 0? De aquí, del punto P. Más la diferencial con respecto a Y, de Y menos Y sub 0, cuyo Y sub 0 lo tomo del punto P, más la diferencial con respecto a la variable Z que multiplica a Z menos Z sub 0, este valor lo tenemos en el punto P también, y toda esta ecuación estará igualada a 0. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente de la función que nosotros formemos, de la ecuación que coloquemos, vamos a tener que hacer la derivada parcial en torno a cada una de esas variables y aplicaremos este procedimiento para poder reemplazarlo en la ecuación de la recta o plano tangente. ¿Sí? Aquí tienen que A, B y C, una vez que hayamos encontrado sus derivadas y reemplazado en los puntos, nos va a dar simplemente un valor constante, un valor para A, uno para B y uno para C, que tendré que multiplicar por cada uno de estos paréntesis que he ido formando. Ya lo vamos a ver mucho más claro en un ejercicio para que esté completamente entendido. La recta normal, en cambio, se llama recta normal a una superficie a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente. Cuando nosotros ya encontremos la recta normal, que también se le define como el vector norma, que es lo que vamos a aprender a calcular, pues lógicamente tendremos que apoyarnos nuevamente de una ecuación que hace referencia a los puntos A, B y C que acabamos de encontrar cuando analizamos la recta tangente o el plano tangente. ¿Cuál va a ser entonces esta ecuación? Voy a colocar X menos X sub 0 sobre el diferencial con relación a la variable X. Esto va a ser igual a Y menos Y sub 0 en torno a la diferencial con respecto a la variable Y. Y esto va a ser igual a Z menos Z sub 0 dividido para la diferencial con respecto a la variable Z. En otras palabras, X menos X sub 0 sobre A, Y menos Y sub 0 sobre B, y Z menos Z sub 0 sobre C. Recuerden que A, B y C ya los calculamos cuando hicimos el plano tangente. Bien, veamos esto con un ejercicio de aplicación para que quede mucho más comprendido. Me pide encontrar la ecuación del plano tangente y un conjunto de ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta normal a la superficie x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 64. En el punto P 8,8,8. ¿Qué significa? La ecuación de la superficie está dado en torno al eje de las X, Y y Z y el punto P también está dado en torno al eje de las X, Y y Z.
Con estos valores, pues puedo yo encontrar la ecuación del plano tangente muy fácil, simplemente siguiendo los siguientes pasos. Primero, voy a sacar la ecuación de la superficie correspondiente al modelo, es decir, este va a ser mi función o mi superficie en el eje de las X, Y, Z, que significa pues que lógicamente la función en torno al eje X, Y, Z es igual a una constante. ¿Cuál es esta constante? El 64. ¿Por qué debo hacer esto? Para eliminar este valor constante, pues no me interesa, simplemente quiero analizar la ecuación de la superficie. Entonces lo que hago es igualar f de x, y, z y decir que es igual a x cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. De esta ecuación de la superficie yo voy a hallar el vector gradiente que se le representa con la variable o con el símbolo nafla de f y siempre un vector arriba. Acuérdense que estoy analizándola en torno a un vector, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? El vector gradiente de f va a ser igual a las coordenadas de lo que produzca la derivada en torno a x, la derivada en torno a y y la derivada en torno a z. ¿Qué tengo que hacer? Sacar entonces derivadas parciales de cada uno de estos valores. Es decir, regreso a la ecuación y digo, la derivada de x al cuadrado, 2x, la derivada de y al cuadrado, 2y, y la derivada de menos z al cuadrado menos 2z. Estoy derivando en torno a cada una de las variables. ¿Qué significa? Que cuando derivo en torno a x, y y z son constantes, por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Por eso no aparece aquí en el eje de las x ningún otro valor más que las que le corresponden a la variable x. Ahora, una vez que he derivado la función y he colocado aquí en mi vector gradiente, lo que voy a hacer es evaluar en el punto P. Recuerden que mi punto P me había dado el ejercicio 8, 8, 8. Reemplazo o evalúo 2 por, en vez de la X, pondré el valor que es 8. 2 por 8, 16. 2 por Y que vale 8. Entonces 2 por Y o 2 por 8, 16. Menos 2 por 8, menos 16. Ya tengo el vector evaluado en el punto P. Estos valores que acabo de encontrar se convierten en A, B y C, que son necesarios para poder formar mi plano tangente. ¿Sí? El vector evaluado es normal en la superficie en relación al punto P, por lo tanto se convierte en el vector normal del plano tangente, que también se le reconoce con la letra N y la rayita o la flechita encima para indicar que es el vector N. Estos puntos los voy a conservar, pues con ellos tengo que empezar a trabajar. Recuerden ustedes, el vector n o el vector del plano tangente me daba como valores a, b y c. Esos valores son los que yo tendré que reemplazar en la ecuación y los valores de x sub 0, y sub 0 y z sub 0 los tomaba del punto P que me da el ejercicio. Por lo tanto, no tengo nada más que hacer que reemplazar dichos valores. Aquí tengo a, tengo B y tengo C. Recuerden que C valía menos 16. Hago el reemplazo y ahora estoy operando. Como todos los términos aquí son comunes para 16, voy a dividir esta ecuación para 16 con la finalidad de conseguir una ecuación un poco más pequeña de trabajar. Tengo entonces x menos 8 más y menos 8 y menos z menos 8. Si quito el 16, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tratar de revisar que los signos estén bien. Aquí me quedó x menos 8. Este es positivo, por lo tanto conservo y menos 8. Pero aquí hay un menos. Esto produce que sea menos z, menos por menos, más 8. Ahora, voy a pasar del otro lado todos los valores numéricos. Me queda x más y menos z y esto va a ser igual a menos 8. Con este 8 se anula y este menos 8 pasa al otro lado con signo positivo. De esa manera, ¿qué consigo? Pues tener ya la ecuación del plano tangente. Con esta ecuación
tengo ya la primera parte, tan solo la primera parte del ejercicio. Recuerden que me decía que calcule el plano tangente y también me pedía la ecuación de la recta normal. ¿Qué hago ahora? Recuerden ustedes que ya tengo calculado A, B y C y también tengo los puntos X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Bien, entonces voy a continuar con la segunda parte del ejercicio y lo que voy a hacer ahora es construir la ecuación de la recta normal. Para esto debo recordar que el vector gradiente evaluado en P se convierte ahora en el vector director, ya que le dará la dirección a la recta que estamos buscando. Es decir, deja de ser N y ahora se convierte en B, que representa el vector director. El punto evaluado, ¿no? El 16, 16 menos 16 es A, B y C. Y esos puntos los conservo para reemplazar en la ecuación que habíamos visto al inicio de la presentación. Pero como nosotros recordamos que esto va a estar en torno a un parámetro porque tiene que irse desplazando por un plano, a este parámetro yo lo puedo llamar T, ¿sí? Es necesario formar las ecuaciones paramétricas donde T es el parámetro. Aquí les he colocado las ecuaciones paramétricas de X es igual a A por T más X sub 0, Y igual a B sub T más Y sub 0, Z igual a C por T más Z sub 0. Si yo despejo T en cada una de estas ecuaciones, me va a quedar esto de aquí. Miren, de aquí despejo T, ¿qué me queda? X, este pasa a restar, X menos X sub 0 dividido para A. En el siguiente T, en la siguiente ecuación, Y menos Y sub 0 dividido para B. Y en la tercera, Z menos Z sub 0 dividido para C. En otras palabras, esto es el resultado de la ecuación simétrica que les había presentado en la ecuación donde dábamos la fórmula con la cual teníamos que trabajar. ¿Qué voy a colocar aquí? Hago el reemplazo. X, Y y Z lo voy a tomar del punto original que me daba el ejercicio y el valor de A, B y C lo voy a tomar del vector director, ¿sí? Por lo tanto, solamente me resta reemplazar en la ecuación y colocar el resultado. Esto de aquí ya corresponde en realidad a la ecuación de la recta tangente. En algunos libros les presentan la respuesta de esa manera. Sin embargo, si ustedes observan el denominador de aquí, todos son divisibles para 16. Puedo simplificar sin problema los denominadores, pero deberé recordar que al dividir para 16, aquí me va a quedar un menos 1. Por lo tanto, ese signo tendré que subir a la parte de arriba menos Z por menos 8. Y colocaré simplemente el resultado final. Me queda X menos 8 igual a Y menos 8 igual a menos Z más 8. Para que no me quede de esta manera, puedo también sumarle más 8 a cada uno de estos valores y podría tener una ecuación un poco más simplificada de esta manera. Si le sumo 8, le sumo 8 y le sumo 8, me va a quedar que X es igual a Y es igual a menos Z más 16. Menos 8 más 8 se anula, se hace 0. Menos 8 más 8 se hace 0. Y más 8 más 8 se hace más 16. Esta de aquí, entonces, constituye la ecuación de la recta normal. De esa manera hemos encontrado tanto la ecuación del plano tangente como la ecuación de la recta normal. Ustedes pueden ver que es en realidad sumamente sencillo hacer los cálculos para encontrar las ecuaciones que me solicita el ejercicio. ¿Qué necesito? Simplemente que me dé una ecuación en torno a una superficie del eje X, Y y Z y un punto P en donde también esté analizado o evaluado en el eje de las X, Y y Z. Hacemos el reemplazo tal cual como hemos visto en el video de hoy y ya conseguiremos la ecuación tanto del plano tangente como de la recta normal. Haremos más ejercicios en clases para perfeccionar la técnica y que quede completamente claro el tema del día de hoy. Eso sería todo por este video. Agradezco muchísimo la atención prestada.